Ok, bueno. Nos quedamos viendo la clase pasada, la clase del miércoles. Estuvimos viendo ya como las primeras necesidades de esta metodología que se llama PSP. Y estuvimos platicando sobre la importancia de estar controlando el tiempo que necesitamos para realizar distintas actividades. Entonces, básicamente nuestro objetivo, o lo que concluimos la clase pasada, es que nosotros tenemos que aprender a controlar ese tiempo, ¿no? Entonces, a cada actividad le tenemos que dedicar ciertas horas, ciertos minutos, y tenemos que ir llevando un registro de todo esto. ¿De qué me servía llevar un registro? Pues que cuando yo vuelva a hacer un proyecto similar o vuelva a realizar una actividad parecida, pues yo puedo ir estimando el tiempo con base en todos estos resultados. Por ejemplo, si hago 5 proyectos y en la mayoría me tardé un tiempo similar, digamos saco el promedio y me tardé 5 horas, pues yo ya puedo definir que me voy a tardar aproximadamente 5 horas en una siguiente etapa, ¿no? Las primeras veces que nosotros vayamos registrando esto, pues todavía nos va a ser difícil hacer estimaciones, o nos va a ser difícil hacer planificaciones, pero conforme vayamos teniendo más y más resultados, en particular teniendo registros en este cuaderno que planteamos la última vez, pues vamos a tener más evidencia, y esta evidencia nos va a permitir ir teniendo mejores resultados a la larga, ¿sale? Entonces, decíamos que ¿para qué me interesa controlar el tiempo? Pues justamente porque la forma de mejorar la calidad del trabajo, pues justamente comienza por entender qué es lo que estamos haciendo realmente, ¿no? Si realmente todo, por ejemplo, si dediqué una hora a hacer una actividad, si realmente ocupé toda la hora en esa actividad o me distraje haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, nuestro objetivo siempre es la calidad, ¿no? Dijimos que queremos un software de la mejor calidad posible, y que la manera en la que decimos un software es de calidad es cuando tenga el menor número de defectos, ¿no? Entonces, si yo quiero mejorar la calidad, pues necesitamos entender perfectamente qué es lo que estamos haciendo en esa actividad en particular. Entonces, como principal tarea, pues tenemos que conocer todas las tareas que hacemos, ¿no? Ese fue el objetivo de la primera actividad que les dejé, que fue hacer una lista de las cosas que harían para esta clase, ¿no? Programar, hacer tareas, leer algún libro o algo por el estilo. También tenemos que entender cómo lo hacemos, pues para saber exactamente en qué consiste esa actividad y, por supuesto, qué resultados estoy obteniendo. A lo mejor yo hice una tarea de determinada manera y pues no me dio mucho éxito, terminé teniendo resultados horribles, entonces en una siguiente etapa pues ya no voy a repetir esos pasos, ¿no? Y pues bueno, el primer paso en este proceso entonces es, como ya hicimos, definir las tareas, y algo que también ya hicimos, pero que vamos a mejorar justamente con este material, es cuánto tiempo vamos gastando en cada una de estas tareas. Y algo que es importante y que no quiero que pierdan de mente es que tenemos que medir el tiempo real que vamos tardando, ¿vale? Por ahí en alguna sesión pasada, no me acuerdo exactamente quién, pero alguien me preguntó qué pasa con los momentos donde yo me distraigo y a lo mejor estaba programando y pasó, no sé, el de los elotes, y salí y ya me distraje 15 minutos, ¿no? ¿Cómo voy registrando todas estas etapas? Pues ahorita lo vamos a ver. Entonces, justamente en esta sesión nos vamos a enfocar en aprender cómo medir el tiempo, ver si nos conviene más horas, minutos, semanas, ¿no? Y cómo irlo anotando en una tabla. La forma en la que lo vayamos anotando nos tiene que dar la mayor información posible para que yo pueda tomar decisiones en un futuro, ¿sale? Entonces, esos son nuestros objetivos, ¿va? Entonces, lo que yo les decía es, poco a poco tenemos que tener algún lugar donde nosotros vayamos registrando el tiempo, ¿no? Perdón si hablo extraño, traigo un dulce para no quedarme sin voz. Entonces nosotros tenemos que tener un lugar donde ir registrando el tiempo, ¿no? Así de, el 9 de marzo me tardé tanto haciendo tal cosa, ¿no? Pero yo necesito tener algún formato un poquito más estructurado para que yo pueda ir sacando información a partir de esos datos. Entonces, habíamos dicho que justamente el objetivo de tener todos estos registros de tiempo es justamente obtener datos de cómo estamos trabajando realmente. Si yo no voy registrando, pues es muy difícil que me acuerde
cuánto tiempo me estoy tardando. Ya habíamos platicado la vez pasada que hay ocasiones donde estamos tan entretenidos haciendo algo que el tiempo se nos pasa rapidísimo y ni siquiera nos damos cuenta que fue mucho. Y por el contrario, cuando estamos haciendo algo que no nos gusta, pues el tiempo va pasando lentísimo y ahí sí tenemos muy presente qué es lo que estamos haciendo. Pero pues no podemos tener situaciones donde sí me acuerde, donde no me acuerde, entonces llevar un registro nos ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, en realidad la forma y el procedimiento que utilicemos para recabar los datos no es realmente importante. A lo mejor y alguien dice, ah, pues a mí me sirve mucho una tablita. Ah, o a lo mejor a mí me sirve llevar una agenda y ahí ir apuntando cuánto me tardé. O tener por ahí alguna hoja o guardarlo en la computadora o tener post-its por ahí pegados en todos lados. Realmente no importa cómo se haga mientras nos provean la información necesaria y que estos datos sean exactos y estén completos, ¿vale? Entonces, a lo mejor y ahorita nosotros les vamos a presentar algunos métodos para que puedan hacer esto de la mejor manera, pero ya en la vida diaria ustedes mismos tienen que, o van a ir generando sus propios métodos, ¿no? Cosas que les van sirviendo y que pueden ir aplicando, ya sea en otras materias, ya sea en un trabajo real, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente lo que pretendemos con estos métodos es que ustedes después aprendan a analizar este método, lo puedan cambiar y diseñar sus propias técnicas, ¿no? Ya habíamos dicho que un método es básicamente un conjunto de prácticas que han funcionado a lo largo del tiempo. Entonces, ustedes también pueden crear sus propios métodos, ¿no? A lo mejor y no registrarlos oficialmente, pero que sepan que es algo que a ustedes les funciona, ¿no? Pero lo más importante es que vayan adquiriendo disciplina en la captura de esos datos, ¿vale? Entonces aquí vamos a usar un formato específico, pero no es algo obligatorio ya en un futuro, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a platicar es cómo controlar o cómo llevar el control del tiempo, ¿no? Entonces, habíamos dicho, o normalmente cuando nosotros estamos platicando así de, oye, ¿cuánto te tardaste haciendo la tarea? No, pues como 3 horas, ¿no? Oye, ¿cuánto te tardaste en cocinar? No, pues como media hora, ¿no? Entonces, realmente, nosotros en la vida cotidiana casi siempre utilizamos las horas como medida, pero pues a la larga y conforme varias personas han aprendido a registrar el tiempo, se han dado cuenta que esto no es del todo útil. ¿Por qué no es del todo útil? Pues porque realmente no le estamos dedicando una hora completa a algo, ¿no? A lo mejor y estoy leyendo, pero empecé a divagar y ya perdí 5 minutos, ¿no? O estoy buscando en internet y ya me salió una notificación de Facebook y me distraje, ¿no? Entonces, realmente nunca, o sí llega a pasar en algunas ocasiones, pero realmente nunca le vamos dedicando horas completas a distintas actividades, ¿no? Realmente la cantidad de tiempo no ininterrumpido, es decir, que hacemos constantemente, casi siempre, o sea, no es algo exacto, pero casi siempre es inferior a una hora. Entonces, medir el tiempo en unidades de horas realmente no nos da un detalle muy específico para que nosotros podamos empezar a planificar, a gestionar si nos tardamos mucho en un módulo de un programa o algo por el estilo, ¿no? Entonces, realmente nunca vamos a estar registrando el tiempo en horas porque no nos provee una métrica exacta de lo que estamos haciendo. Entonces, en su lugar, lo que vamos a hacer es llevar un registro o llevar bueno, sí, un registro de el tiempo, pero en minutos, ¿no? Otra forma en la que se puede hacer esto es en fracciones de hora, ¿no? O sea, a lo mejor y no dices 2 horas, 3 horas, pero dices media hora, digo, suena extraño, pero un cuarto de hora, pero también sigue siendo algo un poco extraño, ¿no? Es mejor que hagamos esto con minutos. Vamos a ver un ejemplo para el cual pues no nos conviene usar horas, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos registros así con fracciones de horas, ¿no? Entonces yo empezaría a guardar y podría decir, ah, mira, para esta actividad me tardé 0.38 horas, ¿ok? Para esta otra me tardé 1.27 horas. Entonces, si yo les dijera cuánto se tardan o cuánto me tardé haciendo una actividad en este formato de fracciones, sería un poco extraño, ¿no? De hecho, es difícil que nuestra mente abstraiga realmente cuánto tiempo se tardó. A lo mejor, ah, mira, consumió una hora y se referirá a 27 minutos o a qué se referirá, ¿no? Entonces,
como que es un formato que no es tan fácil de interpretar, no es tan fácil de estar calculando, entonces pues nos quitaría tiempo además, ¿no? Y empezaría a ser más tedioso captura del tiempo que estamos tardando. Por el contrario, pues resulta ser que 23 minutos es equivalente a .38 horas, ¿no? Entonces es mucho más fácil poner el tiempo expresado en minutos que estar haciendo fracciones de horas, ¿no? Es mucho más fácil controlar el tiempo en minutos que en horas. Entonces, a partir de este momento, todos los registros que nosotros hagamos los vamos a hacer en minutos para que sea mucho más fácil darle una interpretación y que nos den una medida exacta de cuánto estamos tardando en hacer una actividad, ¿vale? Entonces, necesitamos una manera de ir capturando este tiempo. Ya habíamos presentado la clase pasada, este cuaderno que íbamos a ir utilizando para reportar cuánto tiempo nos tardamos, para reportar los proyectos que estamos haciendo, como un formato de planificación. Y dijimos que teníamos que tener este cuaderno, que les dije que pueden tenerlo físico o pueden tenerlo en línea, con el fin de que ustedes vayan teniendo anotaciones de lo que están haciendo y sepan cómo funcionó su planificación en un proyecto en particular y que les sirva como antecedente para pues otros trabajos futuros. Entonces, siguiendo este espíritu, vamos a añadir a nuestro cuaderno del curso, vamos a añadir una tabla de tiempos, ¿no? Pero esta tabla de tiempos no va a ser una tabla pues tan simple, como les dije. Ustedes pueden usar el formato que quieran o las técnicas que quieran, pero lo importante es que a partir de estos datos que vayan recabando o esta información que vayan teniendo, pues puedan obtener información útil, ¿no? Entonces, a este tipo de tablas donde pues podemos extraer información útil, le llamamos tabla de tiempos normalizada, ¿vale? Entonces, ahorita ya en la página del curso les puse la tabla que vamos a utilizar en este curso. La idea es que la vayan checando, vayan leyendo que pueden irle mejorando conforme vayamos avanzando en el semestre y que ya que pase el curso, pues ustedes tengan las herramientas suficientes para poder crear sus propios métodos. Entonces, aquí en la sección de material, como siempre, ya les puse esta nueva plantilla, que es la de registros de tiempo, y se ve básicamente de esta forma. Vamos a esperar a que cargue. Ahí está, ¿no? Porque luego voy bajando y se abren otras cosas. No, sigue cargando. Bueno, pero igual creo que ya se ven los elementos necesarios. Déjenme hacerlo un poquito más grande. Ahora, este centro, ahí está. Entonces, esta tabla, ahora ya está demasiado grande, espero que ahí está. Entonces, esta tabla se conforma de distintos elementos. Aquí, estos 4 campos que les puse, ahorita explicamos para qué son, pero son básicamente para documentar lo que se está haciendo. Y en esta parte, la tabla pues tiene demasiadas columnas. A lo mejor en un futuro, pues ustedes se dan cuenta que no necesitan todas las columnas o incluso también se pueden dar cuenta de que necesitan más columnas, ¿no? Pero para iniciar, pues es un formato que nos ayuda bastante. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es ir explicando qué significa cada columna, para qué va sirviendo, y después vamos a hacer un ejemplo para que vean cómo irlas llenando poco a poco. Entonces, ¿dónde está? Entonces, aquí justamente empezamos con este encabezado que les mostraba al principio, que son justamente datos de ustedes, ¿no? Una sección para poner el nombre de quien está haciendo el control de esta tabla, porque incluso puede pasar que en la empresa haya una persona que va recabando toda esta información. Sin embargo, este método pues no serviría mucho para un equipo, ¿no? Porque que una persona esté controlando tantas tablas, pues no es muy eficiente, ¿no? Para eso existen métodos enfocados al trabajo en equipo. Recuerden que el método que estamos haciendo ahorita es para un trabajo personal. Entonces, todas las actividades de este método las tienen que ir haciendo ustedes individualmente, ¿no? Y poco a poco vamos a ir viendo después otras metodologías que ya sean en equipo, ya sea en esta materia o en otro curso que lleven.
Entonces, estamos poniendo el nombre, vamos a poner la fecha de comienzo, es decir, el día en el que se comenzó el proyecto a lo mejor, o en este caso que estamos usando estos métodos para la clase, pues el día en el que inició el semestre, o pueden poner la fecha de hoy porque hoy empezamos a ver este tema. Y aquí, al menos para el curso, pues lo ideal es que pongan el nombre del profesor, pero ya en la realidad, pues tendrían que poner, no sé, el nombre de su jefe directo, del líder del proyecto, o algo por el estilo, y el nombre o número de la clase. Aquí también, si fuera la vida real, pues tendrían que poner el nombre del proyecto, ¿no? Entonces, todos esos datos se colocan en este encabezado que justamente, pues ya tiene, aquí ponen su nombre, aquí ponen a lo mejor mi nombre o el del profesor de la materia que están tratando de planificar, la fecha de inicio y la materia que estamos poniendo, ¿no? Todo esto nada más es con el fin de tener una documentación un poquito más completa, ¿no? Y después tenemos todas las otras columnas, ¿no? Si se dan cuenta, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 columnas, ¿no? Estas primeras columnas que tenemos de este lado van a funcionar para ir registrando tiempos. ¿Qué tiempos puede haber? Puede haber una fecha, puede haber horas o puede haber minutos. Yo sé que ya había dicho que las horas no las vamos a estar utilizando para medir. Eso sigue siendo cierto, pero también puedo registrar a qué hora empecé, a qué hora terminé, y en ese sentido, pues sí debo de colocar las horas. Pero la columna que nos va a interesar mucho, que es esta, la de delta tiempo, ahorita la explicamos, siempre tiene que estar llena con minutos, ¿no? Para que podamos hacer comparaciones. Pero puede haber algunos campos que sirvan como complemento y en eso sí podemos poner horas, ¿no? O incluso otra medida de tiempo. Entonces, en cada una de estas columnas, pues vamos a registrar datos de tiempo y cada periodo de tiempo o cada actividad que estemos haciendo la vamos a ir introduciendo en una línea separada, ¿vale? Entonces vamos a explicar qué significa cada uno de estos campos. El primero de los campos vemos que es justamente la fecha. Entonces, en este campo de la fecha, justo como su nombre lo dice, pues vamos a colocar la fecha en la que estamos realizando alguna actividad, ¿no? Ejemplo de actividad, pues a lo mejor asistir a la clase, escribir un programa, leer un libro, escribir documentación o alguna actividad que ustedes estén haciendo para el proyecto en particular, ¿no? Después viene la columna de comienzo. En esta columna, justamente, pues creo que su nombre es bastante claro. Lo que tenemos que apuntar es la hora en la que estamos comenzando la actividad para que podamos hacer el cálculo de cuántos minutos nos llevó, ¿no? En general, vamos a tener también la columna de fin que nos va a indicar a qué hora terminamos de hacer esa actividad. Y con esos dos datos uno ya puede estimar cuántos minutos le llevó tomar la actividad. Sin embargo, como les decía, a veces puede ser que nos distraigamos con algo, como el celular, les digo salir a comer esquites o algo por el estilo, que pues realmente es tiempo que no estamos utilizando para realizar la actividad. Entonces, para eso tenemos esta columna de interrupción, donde vamos a registrar cualquier pérdida de tiempo debida pues básicamente cualquier tipo de interrupción, ¿no? Que ya llegó alguien de mi familia a contarme un chisme o algo por el estilo y me distraje de lo que estaba haciendo, pues registro también ese tiempo, ¿no? Aquí este es el campo que a veces cuesta mucho ir registrando, porque pues cuando uno se distrae no se da cuenta, o a lo mejor y sí, pero ya no está consciente y empieza a calcular el tiempo, ¿no? Entonces a veces termina siendo básicamente un estimado, ¿no? Pero siempre hay que tratar de ser lo más exactos posibles, ¿sale? Y luego tenemos este campo, dice, parece postproducción para, ay, perdón, cerré el chat. Dice, parece postproducción para la realización del proyecto. No es tanto postproducción, sino durante la producción del proyecto, ¿no? Porque aquí vamos a ir registrando todas las actividades que hicieron. Por ejemplo, se me dejó cargar los datos a la base, ¿cuánto tiempo me tomó? Se me dejó hacer una pantalla para cuánto tiempo me tomó. Esto no es antes de la planeación, es durante la realización del proyecto, ¿sale? O sea, son cosas que ustedes van a ir haciendo ya conforme sus tareas diarias, ¿vale? Entonces, este campo que es como el que más nos va a servir, de nada Andrés, el campo que más nos va
a servir es este campo que le llamamos delta tiempo, ¿no? Normalmente las deltas las utilizamos en varios ámbitos cuando estamos representando rangos de tiempo, ¿no? O diferencias dependiendo de la unidad de medida que estemos usando, en este caso el tiempo. Entonces aquí lo que estamos representando es la diferencia de tiempo entre justamente el inicio que me tomó la actividad y el término, ¿no? Entonces por eso tenemos que anotar estos campos siempre. A qué hora empecé y a qué hora terminé para que podamos ver cuántos minutos le dediqué, ¿no? Así, eh, más bien, de la misma manera, el campo de interrupción me va a servir justamente porque pues lo tengo que restar. Este campo o este valor yo no lo estoy consumiendo realmente, ¿no? O sea, a lo mejor y entre la actividad pues sí se presentó una interrupción, pero ahí yo no trabajé. Entonces la delta tiempo justamente va a ser el tiempo dedicado a cada actividad. Aquí es muy importante en minutos para que yo pueda medirlo fácilmente y lo vamos a hacer entre los tiempos de comienzo y los tiempos de fin, ¿no? Pero le vamos a quitar el tiempo de interrupción para que tengamos el tiempo real ya concluido, ¿no? Entonces, hasta aquí ya vimos cómo se llenan estos 4 campos, bueno, perdón, 5 campos, ¿no? Y ahora pues continuamos con la actividad, los comentarios, y hay que describir qué significan esta C y esta U, ¿no? Entonces, la actividad, pues no es otra cosa más que un nombre descriptivo de lo que estamos haciendo, ¿no? Tarea, práctica, lectura, no sé, ¿no? Tenemos también el campo de comentarios que nos da una descripción un poquito más compleja, ¿no? O a lo mejor alguna nota de no terminé porque se fue la luz, o estoy leyendo el capítulo 1, pero solo llegué a cubrir la sección 2.1 y la 2.2, ¿no? Y entonces esto nos va retroalimentando un poquito más sobre lo que se hizo, y si a lo mejor y no lo logré terminar, pues en otro renglón, pues ya pongo aquí ya lo terminé, ¿no? Por ejemplo. Entonces, los comentarios son básicamente una descripción más compleja de lo que se está haciendo, el tipo de interrupción que ocurrió, ¿no? A lo mejor me interrumpió que se fue el internet, me interrumpió el chismecito, me interrumpió ir a comprar pan dulce, qué sé yo, ¿no? Entonces, cualquier cosa puede ser útil como retroalimentación para que cuando yo esté analizando el tiempo, pues yo pueda ver esto es algo o una interrupción que ocurre constantemente o es algo que pues fue ajeno a mi planificación porque, como les digo, se fue el internet, se fue la luz. Entonces, a lo mejor esos casos yo no los tomo en cuenta porque no me están dando información muy relevante, ¿no? Y luego teníamos estos campos que les decía que tienen aquí únicamente una letra, que aquí vemos que tienen una C y tienen una U. Entonces, cada uno de estos tienen un significado, ¿no? C nos indica que esa tarea se terminó. Ahora, la tarea la puedo ver desglosada en distintos renglones. Ahorita que veamos el ejemplo, a lo mejor queda más claro. Pero la idea es que, por ejemplo, si yo me estoy estableciendo la meta de escribir un programa, a lo mejor ya le dediqué 3 horas un día y ya estoy muy cansado y ya no puedo más. Entonces, ok, ahí anoto mi registro de que terminé a tal hora y pongo un comentario de que no lo terminé. Pero esta celda de C no la voy a marcar porque todavía no estoy terminando la actividad. Entonces, a lo mejor mañana vuelvo a empezar un poquito más temprano, le dedico otras 3 horas y logré terminar esa actividad. Entonces, una misma actividad puede aparecer en distintos renglones, pero tenemos que hacer el énfasis en los comentarios de que estamos haciendo partes diferentes de esa actividad. Y cuando por fin logremos acabar la actividad, vamos a marcar este renglón con un tachecito, una palomita, no sé, una nota que a ustedes les sirva, de manera que yo pueda saber que ya terminé dicha actividad, ¿vale? Entonces, pues puede ser, por ejemplo, leer el capítulo de un libro, escribir un programa, terminar una tarea, etcétera, ¿no? Y finalmente vamos a tener lo que se conoce como unidades. Ahorita vamos a describir con más detalle las unidades, pero es básicamente cómo puedo ir descomponiendo la tarea. Por ejemplo, si yo les digo leer el capítulo de un libro, pues qué unidades puedo tener ahí, a lo mejor las secciones, ¿no? ¿Cuántas secciones de este capítulo terminé? 3. ¿No? Entonces, las unidades van a variar dependiendo de la actividad que estemos haciendo, pero ahorita las discutimos a profundidad. ¿Vale? Entonces, en general, esos son todos los elementos de mi tabla.
A veces algunos pueden quedar vacíos, en particular estos de C y U, cuando no haya terminado una actividad, cuando pues a lo mejor es una actividad tan sencilla que no hay tantas unidades como para estarlo anotando. También el campo de comentarios puede que quede vacío si pues no tengo algo relevante porque el nombre de la actividad es lo suficientemente claro. Pero en general, todos estos campos que tenemos aquí, estos primeros de la fecha, el comienzo, el fin, el tiempo de interrupción y el tiempo, bueno, y actividad, por supuesto, siempre tienen que estar llenos, porque si no, pues voy perdiendo información relevante. Incluso aquí la fecha, puede que yo haga más de una actividad en un día, entonces puedo ponerla nada más en un renglón y todos los que están abajo los dejo vacíos y se infiere que no están relacionados con, más bien que sí están relacionados con esa misma fecha, ¿vale? Ahorita hacemos un ejemplo. Pero dudas con alguno de estos campos, ¿todo bien? Sí, sí queda claro más o menos qué hay que poner ahí. Sí, profesor. Sí, maestro. Sí, maestra. Vale. Entonces, vamos a continuar. ¿Dónde está? Ok, entonces, como les decía, ya hay un ejemplo en la página del curso. Vamos a abrir el ejemplo para que lo vayamos analizando juntos, que sería este. También lo voy a hacer más grande porque luego no se ve. Este también ya lo puse en el cuaderno este que les comenté. Ahí, como les decía, el cuaderno lo voy a ir completando poco a poquito conforme vayamos viendo más temas. Ahorita para que cargue. Esperamos tantito. Dice... Ok, si alguien, bueno, al parecer alguien está teniendo problemas con su internet, no se preocupen. De todos modos, no estamos pasando lista, las grabaciones están en la página, entonces no hay problema, ¿vale? Muy bien. Entonces aquí, como les decía, el índice hay que irlo actualizando poco a poquito conforme vamos añadiendo cosas. Por ejemplo, aquí yo añadí el registro de tiempos después de las actividades para que ahí se vaya poniendo. Aunque hay libros que recomiendan que esta tabla de tiempo se ponga al final y la vayamos escribiendo de atrás hacia adelante. Sin embargo, esto no está pensado para un medio digital, ¿no? Entonces, un medio digital yo le puedo ir metiendo hojas a la mitad y no hay ningún problema. Entonces, aquí ya tenemos un ejemplo en el cuaderno de registro de tiempos y la idea es que ustedes lo vayan generando poco a poco durante el semestre, ¿no? Pero vamos a ver directamente el ejemplo para que se vea más claro. Entonces, recuerden, primero hay que llenar los encabezados. Aquí ya le estamos poniendo un estudiante. De hecho, en el libro lo llaman, ¿cómo le llaman? Se me fue el nombre. Bueno, ya, ahorita a ver si me acuerdo. Pero tenemos el registro de una estudiante Y, ¿no? Y está cursando la materia con un profesor Z, ¿no? Entonces, la fecha de inicio del registro de estas actividades, le puse el día de hoy porque vivimos el tema, pero pues va a depender del proyecto. Pues inició el 30 de agosto del 21 y está tomando esta clase, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos la tabla, tiene algunos registros llenos, vemos que aquí hay veces que los campos pueden aparecer vacíos, que les decía que, por ejemplo, si no hay ninguna interrupción, pues no lo lleno. Si no hay algún comentario, pues a veces también lo puedo dejar vacío. Esta parte de las fechas, de determinado y unidad, ¿no? Entonces vamos a analizar algunos casos de esta tabla para que sea más claro, ¿no? Entonces vemos que aquí la estudiante Y escribió su nombre, escribió la fecha en la que comenzó a rellenar la tabla, también pone el nombre del profesor y el nombre o número de curso, ¿no? Cuando comenzó a guardar registros de tiempos, el día 9 de septiembre, notemos que el primer renglón que tenemos aquí, pues tiene justamente como fecha el 9 del 9, por lo tanto podemos inferir que empezó a llenar la tabla el 9 de septiembre. Registró esta fecha en la parte superior del formulario, que es justamente esto que les decía, y vemos que hizo más de una actividad. Como hizo más de una actividad, pues ya no es necesario estar poniendo la fecha en los renglones que están abajo, sino únicamente ponerla en los que pues sí hubo alguna actividad. En cuanto yo cambie de día, pues ya puedo volver a anotar la fecha y así visualmente yo puedo ver que todas estas actividades son pues de un solo día, ¿no?
Aunque hay quienes pues también van anotando el día renglón tras renglón, también es válido. Si a ustedes les facilita la lectura eso, pues también lo pueden hacer de esa manera, ¿no? Aquí, como les digo, esto es un ejemplo de cómo se podría hacer. ¿Qué más? Bueno, esto ya lo leí. Entonces, su primera actividad en la tablita que tenemos fue asistir a la clase a las 9 de la mañana, que es lo que tenemos justamente aquí. Entonces, esta actividad comienza a las 9 de la mañana, terminó a las 9:50, por lo tanto, bueno, y no tuvo ninguna interrupción, por lo tanto, el tiempo que le dedicó a esta tarea fueron 50 minutos. ¿Qué actividad realicé? Pues tomar la clase. ¿Qué comentarios tuve? Pues a lo mejor no era necesario poner este comentario, pero pues le pongo que tomé clase, ¿no? Y aquí, pues la actividad realmente, pues tomar clases puede llevarnos todo el semestre, entonces es una actividad que a lo mejor todavía no termino, entonces no es necesario ponerle que ya está completa, tampoco la puedo medir en unidades, ¿no? O sea, no puedo decir, eh, llevo la clase 1 de tantas, porque pues puede haber algo que no pueda contabilizar, así de hubo un puente, ese día el profesor no tuvo luz y no pudo entrar o algo por el estilo, entonces tampoco vale mucho la pena estar poniendo unidades en este tipo de clases que son más bien de actividades que son recurrentes, ¿no? Por ejemplo, ya hablando de un proyecto real, si están tomando juntas para revisar algún avance, pues tampoco vamos a poner, estoy tomando la junta 1 de 100, porque no sabemos realmente cuántas juntas va a haber en un futuro. El campo de unidades lo utilizamos cuando sabemos exactamente cuántas partes de esa actividad puede haber, ¿no? Como les decía aquí, por ejemplo, estábamos leyendo capítulos de un libro, llegué hasta el capítulo 2, ¿no? Y sé que el libro tiene, digamos, 7 capítulos, entonces lo puedo medir en unidades, en este caso las unidades serían los capítulos. O por ejemplo, si estoy haciendo un programa y yo sé cuántos módulos tiene que tener ese programa, pues también sé, a lo mejor el programa tiene 10 módulos e implementé el módulo del 1 al 3, entonces me quedé en la unidad 3, ¿sale? Entonces solo le vamos a poner unidades a aquellas cosas que podamos contabilizar fácilmente, ¿no? Ok, bueno, el estudiante puso 9 en la columna de comienzo, 9:50 en la de fin, tomó 50 minutos, entonces eso ya lo sabíamos. A la derecha puso el nombre de la actividad, ya lo habíamos visto, y en la columna de comentarios anotó lo que estaba haciendo realmente durante la actividad, ¿no? Digo, en esa primera actividad que estábamos viendo, pues no pasó nada relevante, digamos, este es un registro bastante simple, pero pues vamos a ver ahorita poco a poco casos un poco más relevantes, ¿no? Es un poco más grande la tabla. Entonces vamos a seguir viendo qué otras cosas tiene. Algo que es importante, como les dije, es ir anotando las interrupciones que vayamos teniendo, porque puede ser que tengamos más de una interrupción durante la tarea que estemos haciendo, entonces también lo tenemos que ir anotando. Entonces, la forma en la que vamos a gestionar estas interrupciones, pues justamente es irlas anotando, evidentemente en la columna que ya definimos para eso, que es la columna de tiempo de interrupción. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos en esta tablita el día 10 registrado un tiempo de interrupción. En este caso le pusimos 6+5. ¿Qué significa eso? Pues vamos a ver. Nos dice, ok, la estudiante Y, ¿no? Comenzó su trabajo de casa a las 11:06, ¿no? Y paró a las 2:19, que es justamente, ¿qué dice? Lo que tenemos aquí, ¿no? Empezó a las 11:06 y terminó a las 12:19. Sin embargo, ¿no? Durante dicho periodo hubo dos interrupciones. La primera interrupción que tuvo fue de 6 minutos y la segunda interrupción que tuvo fue de 5 minutos. Eso es lo que significa 6+5. O sea, yo sé que era más fácil anotar 11, pero visualmente yo puedo ver que hubo más de una interrupción y con esto pues así no nos queda más claro que no fue que se fue 11 minutos a chismear, sino que dedicó 6 minutos a otra cosa y 5 minutos a algo diferente, ¿no? Entonces, esto nos indica cuántas interrupciones fui teniendo a lo largo de ese periodo, ¿no? Entonces, el tiempo que le dedicó completito al trabajo de casa fueron 73 minutos, ¿no? Sin embargo, esos 73 minutos que se calcularon de esta hora a esta hora,
pues realmente no fueron ocupados completamente porque como ya vimos hubo 2 interrupciones. Entonces en realidad lo que le tenemos que hacer es restarle 11 minutos de interrupción a esa actividad que acabo de hacer, con lo cual tengo al final 62 minutos de trabajo real, ¿vale? Entonces, hasta aquí, digamos, ya tendría como mi reporte completo, pero pues podremos añadirle información que nos dé un poquito más de detalle, ¿no? Por ejemplo, este estudiante que se supone que llenó estos datos, pues no solamente anotó los tiempos, sino que también nos describió brevemente las interrupciones en la parte de comentarios. Por ejemplo, estaba codificando, resolvió el ejercicio 1 de la tarea, pero estas interrupciones pues fue que le dio 6 minutos de descanso a su tarea y aparte pues otros 5 minutos de charlar con su hermano o su hermana o qué sé yo, ¿no? Con su mejor amiga, no sé, ¿no? Entonces, estamos describiendo también qué pasó en esas interrupciones, ¿no? Porque acuérdense, queremos ver si es una interrupción frecuente o una interrupción que fue algo así completamente excepcional, ¿no? Entonces, pues para eso nos sirve la columna de comentarios, ¿vale? También, pues justamente, como les decía, estos datos nos ayudan a ver con qué frecuencia estamos interrumpiendo el trabajo, ¿no? Es algo muy importante. Porque aparte, las interrupciones no solamente, pues estamos gastando tiempo, ¿no? Sino que también si uno ya tiene un ritmo de trabajo y de repente se distrae con algo, pues como que se pierde el hilo. No sé si les ha pasado ahora que ya han programado, que están programando así bien concentrados, y de repente llega alguien y les dice, oye, puedes ir a la tienda. Y entonces pierdes el hilo de lo que estabas haciendo y tu solución que ya tenías así lista para codificar, se pierde, ¿no? Entonces siempre queremos evitar este tipo de interrupciones, digo, a veces son necesarias porque necesitamos descansar en algún punto, pero pues estas interrupciones siempre rompen el ritmo de trabajo y si yo vuelvo ya así estresado de otra actividad en la que me interrumpieron, pues eso nos va a llevar justamente a escribir programas que no sean eficientes y nos va a llevar al error. Siempre tenemos que tratar de darle prioridad al trabajo en el sentido de que si yo ya le destiné un tiempo, pues tratar de evitar ser interrumpidos, pero si yo ya le di un tiempo a mis descansos, pues solo dedicarme a descansar, ¿no? Entonces hay que darle prioridad a ciertas tareas dependiendo de en qué momento las estoy planificando, ¿no? Entonces, comprender cómo son interrumpidos en algún punto, pues justamente les va a ayudar a mejorar la calidad y la eficiencia del trabajo, ¿no? Entonces, el objetivo de esta parte en la tabla para las interrupciones es que vean, pues, qué tipo de interrupciones pueden evitar y a lo mejor y dicen, mira, detecté que en esta tabla todos los días a tal hora llegaba mi mamá y me ponía a chismear justamente a esa hora, ¿no? Entonces, a lo mejor una solución que yo le puedo dar en el siguiente proyecto es así, ser hostiles y ponerle seguro a la puerta, ¿no? Digo, estoy exagerando un poco, pero podría ser una manera, ¿no? O ya si estoy hablando de un proyecto real, a lo mejor estaba programando y siempre me doy cuenta que a las 6 en punto siempre me distraigo abriendo Facebook, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues cerrar Facebook y que no me esté distrayendo siempre a esa hora, ¿no? Y eso nos puede ayudar a mejorar el rendimiento poco a poco, ¿sale? Entonces, eso es lo que nos va a permitir tener este registro de actividades. Y por el otro lado, ya explicando un poquito más a detalle estas columnas de comentarios, no, perdón, de finalización de tareas, que eran la C y la U, pues también nos van a facilitar ver cuánto tiempo me estoy tardando en finalizar una tarea. A lo mejor era una tarea rápida y por lo mismo de las interrupciones, pues me fui postergando, y entonces esta columna de C y de U, pues nos va permitiendo ver cómo fue yendo mi avance, ¿no? Entonces estas columnas justamente nos van a ayudar a identificar el tiempo que le estamos dedicando a cada tarea y lo que fuimos haciendo en pues cada asignación de tiempo para esa tarea, ¿no? Así de, pues me tocó leer el libro, entonces pues a lo mejor en un día leí un capítulo, pero otro día ya no tuve interrupciones y estuve muy concentrado y pues le dediqué 3 capítulos, ¿no? Entonces ir viendo qué factores son los que hacen que me tarde más completando una u otra actividad, que a veces son cosas que no podemos controlar, pero si la podemos controlar, pues podemos mitigarla de alguna manera, ¿no?
Entonces, esta información es importante que la vayan pensando más o menos cómo registrarla. Digo, ahorita vamos a ver el ejemplo directamente, pero toda esta información la vamos a empezar a utilizar en la siguiente parte de la metodología, que la vamos a ver en la próxima clase, para que pues aprendamos a controlar bien estas tareas finalizadas y justo esto nos lleve a dar una buena planificación. Entonces, como les decía, cuando nos referimos a unidad, nos referimos a la unidad de trabajo. Y esta unidad de trabajo va a depender de la tarea que estábamos haciendo. Hace rato les daba el ejemplo de que si estoy leyendo un libro, una unidad de trabajo puede ser un capítulo. O si estoy programando, una unidad de tiempo puede ser un módulo, ¿no? Entonces, va a depender mucho de la tarea que estemos haciendo. Entonces, aquí pues ya nos dan un ejemplo. Cuando has leído un capítulo, has completado una unidad de trabajo. Un programa acabado, pues es justamente también otra unidad de trabajo. Entonces, todavía nos falta ver medidas un poquito más detalladas, como que todavía está muy ambiguo, pero esto lo vamos a ir viendo más adelante. Ahorita no se preocupen tanto por entender bien qué son las unidades, pero más o menos váyanlo abstrayendo, ¿no? Entonces, para rellenar la columna C, ¿no? No lo vamos a hacer nada más así porque sí, sino que tenemos que comprobar cuando ya hayamos logrado terminar una tarea, ¿no? Así de la práctica tenía 4 ejercicios y hoy acabé hasta el 3, pero mañana ya logré acabar los 5. No sé si había dicho 5, pero bueno, entonces ya lo logré. Entonces marco con un tache ese renglón, ¿no? Por ejemplo, aquí en nuestra tablita nos dice que la estudiante leyó un libro desde las 6:25 hasta las 7:45 del 9 de septiembre. Entonces vamos a ver, el 9 de septiembre, desde las 6:25 hasta las 7:45, leyó un texto, leyó el capítulo 1, el capítulo 2, y pues con eso terminó el trabajo, porque su meta era justamente leer los capítulos 1 y 2, pero todavía hay más por leer en ese libro, entonces registramos en la columna de U que se quedó hasta el capítulo 2, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que me está reportando esta información, que durante este tiempo completó la lectura de 2 capítulos y por eso le puso una X a la columna C, porque ya terminó estas unidades de tiempo. Entonces, justo para anotar las unidades de trabajo terminadas, puso un 2 en la columna de U. Y pues esto de qué me va a servir, pues cuando yo ya haya acabado todo el semestre, por ejemplo, todo el proyecto, si ya estoy en el mundo real, pues le puedo dar una leída a la tabla. Entonces, cuando yo resuma a lo mejor el trabajo semanal que hice, pues puedo ver que puedo ver estas columnas para ver qué cosas ya acabé y la siguiente semana fijarme un plan que ya no tenga estas tareas que ya terminé, ¿no? También nos puede ayudar a determinar cuántas unidades de trabajo estoy haciendo y en qué tiempo las terminé, ¿no? De esta forma yo puedo decir, mira, todavía me faltan leer 5 capítulos, pero estoy viendo que leo 2 por semana, entonces con base en eso, pues digo, pues puedo leer los otros 2 en una semana y el faltante en una tercera, entonces me voy a llevar 3 semanas en leer un libro, ¿no? Va a depender también del tema y demás, pero acuérdense que todo esto son en términos de estimaciones, ¿sí? Un plan siempre es una estimación, ¿va? Luego, en nuestro ejemplo también tenemos 3 actividades de tipo texto, ¿no? Que son justamente estas. Bueno, la primera que fue la del 9 de septiembre, donde sí terminó, pero por aquí tenemos esta otra, que fue cuando leyó el capítulo 3, también la terminó, pero por ejemplo aquí, el texto 4 no tiene ni siquiera el símbolo de terminado, ni el símbolo de cuántas unidades llevó. Entonces, ¿qué es lo que me está tratando de decir esta información? Que, bueno, para empezar, en donde sí terminó, la estudiante dedicó un total de 108 minutos a leer, ¿no? Que es justamente, ¿dónde está? ¿Dónde quedó texto? Aquí, ¿no? A una le dedicó 80 y a otra le dedicó 28 minutos. Entonces, si yo lo sumo, pues me da el tiempo total en el que yo me dediqué a leer durante esa semana, por ejemplo. Y aparte, si yo sumo las unidades, que en este caso fue, aquí leyó 2 capítulos y aquí leyó un capítulo, pues ya me indica que en esa semana leí 3 capítulos en 108 minutos, ¿no? Entonces me va dando también un estimado de cuánto me tardó en leer. Entonces, utilizando aquí puse dados, perdón, estos datos,
pues lo que me está indicando es que lee un capítulo en 36 minutos aproximadamente, ¿no? Puede que se tarde un poquito más, un poquito menos, va a depender, puede haber otros factores que también pues vayan cambiando un poquito los estimados, pero casi tiene que ser exacto, ¿no? Entonces, pues en general así se va interpretando esta tablita, ¿no? Y nos va dando mucha información con respecto a lo que está pasando en esta semana. Entonces recuerden, la tabla la voy llenando, digamos, en tiempo real sobre las actividades que ya estoy haciendo y me va a ir generando un histórico. Este histórico es de cierta forma información del pasado. Entonces, si yo la siguiente semana quiero planificar con respecto a lo que hice en la anterior, pues me va dando buenas métricas como en qué me estoy tardando, qué me está interrumpiendo, qué cosas no debo estar haciendo para que yo pueda rendir mejor, cuánto estoy haciendo de una determinada tarea por semana, cuánto tiempo me voy a tardar, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar a planificar mejor la siguiente semana. Me ayuda a detectar qué cosas funcionaron, qué cosas no funcionaron y qué cosas puedo mejorar para, pues, obtener mejores resultados con respecto a la tarea que estoy haciendo en ese momento, ¿sale? Entonces, su misión a partir de ahora, pues, es que vayan empezando a tener este tipo de tablitas, ¿no? Entonces, como actividad para esta parte de la metodología que acabamos de ver, es que utilicen la tabla de registro de tiempos para controlar el tiempo que dedican a distintas actividades del curso. Si se acuerdan, la primera clase que tuvimos de PSP, yo les presenté esta tablita que era la de tareas personales. Entonces, esta tablita dijimos, pues mira, una tarea que vas a hacer constantemente es asistir a la clase, ¿no? Entonces, vayan viendo a futuro, ¿no? Digo, a lo mejor la de asistir a clase, pues esa siempre es fija, así de, pues dura hora y media o dura 1 hora, ¿no? Dependiendo de la clase. Pero a lo mejor el trabajo en casa, que ya habíamos analizado también la semana pasada, lo podemos desglosar, ¿no? ¿En qué consiste mi trabajo en casa? ¿No? Pues a lo mejor leer el problema, ¿no? Leer el libro, realizar los ejercicios, revisar las grabaciones de clase, ¿no? Entonces lo podemos desglosar y vayan haciendo esas actividades, vean cuánto tiempo se tardan, vean si terminaron pues, alguna unidad que se puedan establecer, como les decía, dependiendo de los programas, pueden ser módulos, pueden ser ejercicios, ¿no? Entonces, ustedes establezcanse esas propias medidas para cada una de estas tareas. Tomen esta tabla que hicieron en la primera sesión que tuvimos de este tema y vayan contrastando contra esta tabla que acabamos de hacer, ¿no? Entonces, ajustenla si es necesario y añádanla a su cuaderno del curso que les mencioné, ¿no? Normalmente, yo la pongo siempre aquí, pero ustedes la pueden colocar en la parte que les haga más sentido, ¿no? A lo mejor y su distribución les conviene tenerla al final o al inicio, no sé. Recuerden, esta distribución de contenido es libre para ustedes, ¿no? Si a ustedes les conviene tener primero los apuntes, pues está bien, pero a lo mejor hay quien dice, pues los apuntes son lo que voy actualizando más, entonces me conviene ponerla más hasta el final, ¿no? Entonces la distribución, ustedes háganla como mejor prefieran, pero siempre dejen el índice en la segunda parte del cuaderno, ¿no? Como les digo, este cuaderno lo voy a ir actualizando casi cada clase para que vayan viendo qué cosas nuevas tiene que tener y al final les tiene que quedar un cuaderno muy parecido, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Hasta aquí voy a dejar la clase. No sé si tengan alguna duda, ¿todo bien? ¿No? Yo sé que no hemos evaluado nada, pero espero que pronto ya me den las evaluaciones del curso para que no se les junte todo. De acuerdo, profe. ¿Sí, todo claro? Vale. No, claro. Sí, profe. Gracias, profe. Todo bien, gracias. Nos vemos Gracias. el miércoles. Cuídense mucho. Hasta luego. Igualmente, profe. Hasta luego, profesor.